Imagina llegar a los 70 años en la España de 1900. No hay pensión, no hay jubilación, no hay ningún cheque que llegue a tu casa el día 1 de cada mes. Si dejabas de trabajar, dejabas de comer. Así de simple. Durante siglos, la vejez en España no fue una etapa de descanso. Fue una carrera contra el tiempo para no convertirte en una carga. Hoy te voy a contar cómo España pasó de no tener absolutamente ningún sistema de protección para sus mayores a construir uno de los sistemas de pensiones más complejos de Europa. Y te voy a contar quién tuvo que sufrir por el camino. En la España del siglo XIX, envejecer sin ahorros o sin hijos que te mantuvieran era, literalmente, una sentencia. No existía ningún mecanismo estatal de apoyo a la vejez. Las opciones eran limitadas y todas dependían de la caridad o de la familia. La familia extensa, donde varias generaciones convivían bajo el mismo techo y los mayores trabajaban mientras el cuerpo aguantara, cuidando animales, cosiendo, cuidando nietos. La Iglesia, a través de hospicios, asilos y casas de misericordia, que ofrecían comida y techo a cambio de nada, pero en condiciones durísimas. Los gremios y hermandades, en las ciudades, que en algunos oficios organizaban cajas de socorro mutuo, pero cubrían a una minoría de trabajadores urbanos cualificados. Y si nada de esto funcionaba, la mendicidad o la muerte por inanición, que no eran una excepción dramática, sino una realidad estadística documentada en los censos de la época. España, en este sentido, no era muy distinta del resto de Europa. Pero mientras Alemania, bajo Bismarck, ya había creado en 1889 el primer seguro de vejez e invalidez obligatorio del mundo, España seguía sin mover ficha 30 años después. El primer paso institucional llegó en 1900 con la Ley de Accidentes de Trabajo impulsada por Eduardo Dato. Esta ley no cubría la vejez, pero marcó un precedente histórico. Por primera vez, el Estado español aceptaba que tenía alguna responsabilidad sobre las condiciones de vida de los trabajadores y no solo el patrón o la familia. 4 años después, en 1908, se crea el Instituto Nacional de Previsión, el organismo que sentaría las bases técnicas y administrativas de lo que después sería la Seguridad Social. Pero ojo, en sus primeros años, el INP no obligaba a nada. Funcionaba bajo un sistema de libertad subsidiada. El Estado animaba a los trabajadores a ahorrar voluntariamente para su vejez y ponía algo de dinero público para incentivar ese ahorro. El problema era evidente. Un jornalero que ganaba lo justo para comer cada día no tenía capacidad de ahorrar para un futuro a 30 años vista. La previsión voluntaria fracasó, como era previsible, porque pedía sacrificio inmediato a cambio de una promesa lejana, y la supervivencia diaria siempre gana esa pelea. El verdadero punto de inflexión llega en 1919, con el retiro obrero obligatorio. Aquí es donde cambia todo. Por primera vez, España obliga a empresarios a cotizar por sus trabajadores para financiar una pensión de vejez. No era universal. Cubría solo a trabajadores manuales con salarios por debajo de cierto umbral. Y la pensión resultante era modesta, apenas una ayuda de subsistencia. Pero fue la primera vez que un trabajador español supo que, si llegaba a los 65 años, algo, aunque fuera poco, le esperaba. Contexto importante. 1919 es el año de la Semana Trágica ya pasada, del auge del sindicalismo anarquista y socialista, y de una Europa que salía de la Primera Guerra Mundial con miedo a la revolución bolchevique. Los gobiernos conservadores europeos, incluido el español, entendieron que ofrecer algo de protección social
era la única forma de contener el descontento obrero, sin recurrir solo a la represión. El retiro obrero no nació de la generosidad, nació del miedo a la revolución. Durante la Segunda República, 1931 a 1936, se intentó ampliar la cobertura y modernizar el sistema, pero la guerra civil interrumpió cualquier avance. Con el franquismo llega una etapa paradójica. El régimen, pese a su carácter autoritario, sí amplía la protección social como herramienta de legitimación y control, en la línea de otros regímenes autoritarios europeos de la época. En 1947 se crea el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, el SOVI, que sustituye al antiguo retiro obrero y amplía la cobertura a más colectivos, aunque las cuantías seguían siendo bajísimas. El salto definitivo llega en 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, que unifica todos los seguros sociales dispersos, vejez, invalidez, enfermedad, accidentes, en un sistema único e integrado. La seguridad social, tal y como hoy la entendemos, empieza a tomar forma. Esta ley se desarrolla plenamente con la Ley General de la Seguridad Social de 1966. Con la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 consagra en su artículo 41 el derecho a un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. A partir de aquí, el sistema se universaliza, se profesionaliza y se convierte en uno de los pilares del estado de bienestar español, con las reformas de 1985, 1997, Pacto de Toledo, y las sucesivas reformas del siglo XXI para adaptarlo al envejecimiento poblacional. Lo que hoy damos por hecho, una paga mensual garantizada al llegar a cierta edad, es en realidad un invento reciente en la historia de España, menos de un siglo. Antes de eso, la vejez sin ahorros era sinónimo de dependencia absoluta o de miseria. El sistema que tenemos hoy nació del miedo político a la revolución. Se consolidó bajo una dictadura como herramienta de control social y se universalizó y democratizó solo con la llegada de la democracia. Hoy, el debate ha cambiado de forma radical. Ya no discutimos si debe existir un sistema de pensiones, sino si el actual es sostenible frente al envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad. Es un giro curioso de la historia. Pasamos de no tener nada a tener un sistema tan consolidado que discutimos sobre su sostenibilidad a largo plazo, en lugar de discutir sobre su existencia. La próxima vez que veas la nómina de la pensión de tus abuelos, piensa que hace poco más de 100 años esa cifra, por pequeña que sea, no existía para nadie en España. Si te ha interesado este vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de la historia oculta de España.